Un bendecido día para todos los que nos escuchan, para toda aquella persona que se toma su momento, su tiempo y medita en estas palabras de este tiempo de intimidad. Sabemos que el Señor a través de estos tiempos quiere producir en usted un deseo de conexión, un afán por encontrarse con la palabra y con esa relación con el Señor. Así que si usted saca un espacio para el Señor, analiza cada uno de estos tiempos y sobre todo entra en esa conexión, en esa oración y luego en esa puesta en práctica de los principios, sabemos que el Señor le va a dar grandes bendiciones. Y ese es nuestro anhelo, ¿no? Que usted cada día que pueda tener un tiempo como estos, se sumerja en su presencia, lo busque y deje que Él le esté hablando y nutriéndolo continuamente. Bien, hoy no es la excepción. Hoy queremos transmitirles algo que esperamos que pueda dejar huella en su corazón, que pueda hacer camino para su bendición. Ese es nuestro anhelo. Miren, el magnate John Rockefeller, que es un magnate que fue tal vez el hombre más rico de los Estados Unidos en su época, y aún tiene consecuencias profundas con esa familia Rockefeller, dio esta frase que espero que usted la comprenda. Dice: no tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso. No tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso. Y déjame decirte algo: el Dios Todopoderoso siempre te está planteando aspectos como eso. Él te está diciendo: dame esto que quiero, te voy a dar algo más. Atrévete a moverte, que voy a llevarte a un nivel mayor, ¿sí? Ese es como la consigna permanentemente del Señor. Y alguien que pudo comprender esa consigna, y es el motivo de nuestro tiempo hoy de reflexión, es Daniel. Fue Daniel, porque Daniel se atrevió a vivir más allá de lo común. Y es parte de lo que queremos transmitirte, porque el Señor siempre quiere que tú puedas vivir más allá de lo que tienes, que puedas alcanzar niveles más grandes de lo que te sueñas alcanzar. Pero a veces no tenemos las herramientas correctas, a veces no sabemos cómo hacerlo y nos falta como esa dirección. Yo confío que en esta meditación usted pueda sacar principios que le permitan entrar en ese tipo de vida, más allá de lo común, que usted de alguna u otra manera sea ejemplo, de alguna u otra manera esté por cabeza y no por cola. Creo que el Señor anhela eso en todo momento. Él quiere darnos la bendición más grande en todo momento. A veces porque no nos dejamos bendecir, creo que a veces pasa así. Pero yo deseo y espero que en este tiempo de reflexión podamos comprender que Él tiene eso para nuestras vidas. Miren que Daniel 1:20, quiero que busquen la palabra, Daniel 1:20 al 21 dice así: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Qué está diciendo aquí la porción de la Biblia? Está diciendo que un grupo de personas, más exactamente 4, con Daniel, se atrevieron a hacer algo diferente, se atrevieron a practicar lo que venían conociendo de parte del Señor. Y luego se ve los resultados que fueron 10 veces mayor. Pero luego dice la palabra que Daniel, y por eso nos vamos a centrar en él, continuó en sus principios al punto que terminó siendo de alguna manera parte dirigente del reinado de Ciro. Y eso en resumen significa que Daniel pudo trascender no solo un imperio, sino 3 imperios, porque eso fue lo que pasó. El primero empezó con Nabucodonosor y fue avanzando. Pero ¿qué hizo que eso pasara? ¿Sí? ¿Qué fue lo que permitió
que un joven de 14, más o menos 14, 15 o 16 años, que fue arrancado de su tierra, que le quitaron sus padres, que le quitaron sus costumbres, que lo sacaron a la fuerza de donde estaba y lo metieron a la fuerza en otro lugar, no quedara con ese resentimiento, no se traumara, no viviera una vida infeliz, sino que por el contrario pudiera sobrepasar todo esto, y aún en el sitio que pudo ser esclavo, logró ser gobernador y pudo ser ejemplo a través de 3 imperios. ¿Qué hizo que ese joven no se quedara en el fracaso? ¿Qué permitió que este, digamos, adolescente que no tenía todavía una formación en su carácter plena pudiera pasar los momentos más difíciles? Y yo les aseguro una cosa: cuando, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, cuando uno vive situaciones difíciles, eso lo termina marcando a uno para toda la vida, porque son situaciones que de alguna manera te golpean tan fuerte que no puedes reaccionar, lo tomas, te toman arrancando tu vida, te toman sin ningún referente diferente. Entonces fue algo sorprendente, yo diría maravilloso, que Daniel pudiera sobrepasar esto, sobresalir por esto. Pero ¿qué fue lo que le permitió a él salir de esto? Pues es sencillo: se aferró a lo que no le pudieron quitar, ¿sí? Y por el contrario, creció en eso que no le pudieron quitar, porque él ya lo había venido percibiendo desde su infancia, gracias a la formación que tuvo desde su infancia con sus padres. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque nosotros insistimos mucho en que usted traiga a Dios a su casa. Insistimos mucho en que le permita vivir experiencias con Dios a sus hijos, al entorno de su familia, porque eso sí que puede dejar un gran tesoro en su vida. Así que cree momentos especiales para que en su casa esté Dios. No se va a arrepentir, eso va a ser muy especial. Y aunque pase el tiempo y aunque tenga situaciones difíciles, Dios va a estar acompañándolo y ya le deja una memoria espiritual, emocional a toda su generación. Bien, voy a dejarles hoy, quiero que en este recorrido que vamos a hacer, vamos a dejarles unos principios que están muy incrustados en la vida de Daniel, que le permitieron sobrepasar esa situación difícil, salir adelante, pero no solo salir adelante, porque hay personas que pueden salir adelante, pero esta es sobresalir en esa vida. Y por supuesto, darle gloria a Dios con todo lo que hizo Daniel. Miren, Daniel, antes de entrar en materia, quiero resaltar algunos aspectos para que usted comprenda lo que él hizo, ¿no? Él, a pesar de la persecución que tuvo, fue firme en sus principios. No se contaminó, ¿sí? Él tuvo momentos muy complicados como el pozo de los leones, ¿sí? Pero salió de ahí airoso. Fue dirigente, como le digo, en 3 gobiernos diferentes, 3 imperios. Luego un imperio conquistaba a uno, lo sacaba, venía otro, y en cada uno de ellos pudo reinar Daniel, pudo estar por encima. O sea, momentos en donde te sacuden la vida, como que vuelves a empezar, y al volver a empezar estás conquistando cosas grandes, ¿sí? Recibió revelaciones poderosas que marcaron y marcan la dirección espiritual de todos los tiempos. Eso y otras cosas muestran que no fue un hombre común y corriente. Fue más allá de lo común. Alcanzó grandes cosas y siempre le dio la gloria al Señor. Pues bien, vamos a ir a recorrer este proceso, y lo que estoy orando es que usted tome cada principio, tómelo como un regalo del Señor, porque cada aventura, cada anécdota que el Señor permitió con cada hombre de Dios, Él está pensando en usted, en cada uno de nosotros, para que lo podamos tomar como un regalo, un principio, una gran experiencia, que detrás de ella está el amor del Señor para con nosotros, si lo logramos tomar. Así que vamos, amados, entonces vamos a revisar estos aspectos y ponerlos por obra. Muy bien, vámonos con este primer aspecto que el Señor quiere dejarnos en este tiempo. Insiste para buscar a Dios.
Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y resalto 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Bien, se ve claramente que él aprendió a insistir en buscar la presencia de Dios. Y cuando yo veo la definición de insistir, dice algo así como mantener una postura firme o repetir reiteradamente algo para lograr un objetivo. Repetir algo para lograr un objetivo. Y Daniel se movía en esa dimensión. Cuando usted ve aquí y se da cuenta las veces que él estaba orando, pues se da cuenta que estaba buscando con ansiedad la presencia de Dios. Hay un lema que sé que usted lo ha escuchado, es realmente popular, ¿sí? Dice algo así: insistir, resistir y nunca desistir. Yo sé que usted lo ha escuchado en alguna parte. Y realmente es que esto habla de la manera como Daniel buscaba a Dios. Es decir, era algo que ya le nacía de una fuerza tal que no permitía que nada lo sacara de eso. Ahora, esa reacción, digo yo que ya no era gratis. Era una reacción que la vida le sembró a él. Porque piense por un momento, como se lo venía diciendo antes, cuando usted no tiene algo claro, común, como algo conocido a que aferrarse, y le quitan, digamos, todas las cosas, pues usted está buscando desesperadamente aferrarse a algo que usted ya había sentido, y en este caso era Dios. Entonces él, en vez de irse por la vía del rechazo, de la queja, se fue por la vía de la búsqueda. Esa vía de donde, Señor, ¿qué hago, Padre? Muéstrame. Y él empezó a buscar. Y él empieza a tener esos momentos de ir más allá, de como reclamarse la presencia, de tratar de entender lo que está pasando. Y eso le va generando a él un hábito de perseguir esa sensación de que le permite tener Dios, ¿sí? Aprendió a recurrir desesperadamente a eso que no estaba viendo, pero que le había dado de alguna manera paz, que era Dios, ¿sí? Y por supuesto, sin darse cuenta, a lo mejor esa búsqueda una y otro día y otro momento lo fue fortaleciendo internamente, ¿sí? Al punto que él sabía lo valioso que era eso, ¿sí? Él sabía lo valioso que era tener ese momento con Dios, porque yo le aseguro que él ahí experimentó una paz. Ahí él experimentó como algo que lo llenaba. Y cada vez que venía la presión, cada vez que se acordaba de que lo sacaron de un sitio, cada vez que se acordaba tal vez de sus padres, que se acordaba del reinado, buscaba esa paz, buscaba esas respuestas en lo que él ya había experimentado, que era Dios. Y eso fue formando en él un hábito profundo, muy fuerte, que por supuesto pues le sirvió no solo en su infancia, sino luego en su adolescencia, en su crecimiento y en la madurez. Y eso es un poco lo que el Señor nos quiere mostrar, que cuando uno insiste en la búsqueda de Él, te va dejando cosas profundas que luego te van a servir para que sepas vivir. Quiero que observemos que Daniel en esa búsqueda descubrió los beneficios de estar en la presencia de Dios. Se llenó de esos beneficios, ¿sí? Y por supuesto empezó a valorarlos a tal manera que cada vez que los necesitaba, no importara la manera, no importara el riesgo, lo buscaba. Eso aprendió Daniel, y obviamente cuando uno descubre cosas que lo llenan, que lo bendicen, uno no los quiere soltar. Usted ve claramente ahí, en la porción que le di, por eso tomé esa porción, que Daniel tenía una costumbre diaria de por lo menos buscaba momentos especiales para conectarse con Dios. Y ahí descubre, y ahí lo dice, que lo hacía 3 veces al día. O sea, era desesperado, digámoslo así, para tener esa presencia, ¿sí? Y eso, por supuesto, le trajo, como le digo, un ámbito diferente, una bendición especial que poco a poco le fue mostrando, que poco a poco le fue fortaleciendo, que poco a poco lo fue transformando.
Miren, esta parte quiero transmitírsela ya de manera de un testimonio vivido y real, ¿no? Ya es más algo mío, pero estoy muy seguro que aspectos como los que le voy a transmitir los vivió Daniel. Miren, cuando uno insiste en la búsqueda de Dios, se encuentra en algún momento con una experiencia que te va a marcar, ¿sí? Esa experiencia te marca, te transforma, te llena, te hace ver la vida de una manera diferente. Y yo creo que esa combinación de sensaciones nos hace querer repetir cada vez más ese encuentro. Y cada vez que uno repite ese encuentro, como que tú recibes del Señor algo que te hace diferente, ¿sí? Algo que te hace diferente a los demás. Es como que, bueno, no puedo explicarlo tan claramente, pero es como que tu mente se percibe con una claridad diferente, como que te mueves desde otro nivel y como que de alguna manera te acompaña algo que te hace hacer o actuar de una manera más certera. Y puedes como ir más al punto y lograr mejores cosas con lo que estás haciendo. Esa es como la definición de poder tener momentos con el Señor y como que lo que te deja esos momentos con Dios. Y yo estoy muy seguro que Daniel, en la medida que él fue descubriendo eso, que él pudo ver su mente con más claridad, pudo tener unas sensaciones diferentes y como que sentirse desde otro lugar. Y por supuesto rodearse como de esa atmósfera, llamémoslo así, de conquista, de éxito, que es cuando tú sientes que Dios te va acompañando, no sé, pero las puertas se van abriendo. Yo estoy seguro que él obviamente se iba a aferrar a eso en cada momento. Y es lo mismo que queremos desde este momento y desde aquí transmitirte. Cuando yo persisto, insisto en la búsqueda, vas en algún momento a encontrar algo que otros no han encontrado, ¿sí? Vas a poder ver cosas que otros no han visto y eso te va a colocar en lugares diferentes. Escúchame, yo quiero retarte algo en este tiempo de intimidad. Escúchame bien, porque aquí va el reto. Atrévete a insistir en lograr algo más de tu búsqueda de Dios. Cada vez que haces esto, te colocas en un lugar que muy pocos alcanzan. Pero todos los que llegan reciben mucho más de lo que se imaginan. Y ese es mi deseo, que tú recibas mucho más de lo que hasta ahora has visto en tu vida. Que tú puedas percibir mucho más de lo que hasta ahora has podido alcanzar en tu vida. Este es el tiempo para hacerlo. Este es tu momento de ir por más en la búsqueda de Dios. Atrévete a hacer cosas como hizo Daniel en ese momento, de buscarlo 3 veces al día. Yo no sé cuánto tiempo tengas, pero sé más esforzado en esa búsqueda. En la medida que eres más esforzado en tener tiempos con Dios, vas a ver más resultados en todo lo que haces. Eso te lo puedo asegurar. Por experiencia propia te lo digo. Cuando uno busca al Señor, encuentra mucho más de lo que está buscando. Muy bien, amados, entonces continuemos ahora con este segundo aspecto que el Señor quiere traernos a nuestra vida. Sé sensible para escucharle. Daniel 2, versículo 19 en adelante dice lo siguiente. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Bien, me voy a quedar con el último aspecto donde dice él revela lo profundo y lo escondido, porque realmente Daniel tuvo que, digámoslo de alguna manera, desenmarañar algo que no se veía, descubrir cosas que no se podían percibir en el momento y que estaba de por medio su vida. Voy a ponerlo en contexto para que pueda comprender aún mucho más esta porción y de hecho pues ahí se ve la alegría de Daniel al descubrir algo. Resulta que el rey de Nabucodonosor en esa época había tenido un sueño
que lo inquietó, lo perturbó y quería, por supuesto, una definición. Aparentemente, no lo sé muy bien, yo podría pensar que era como por probar a sus magos y adivinos, etcétera, etcétera. Como que se le olvidó el sueño, pero él quería la definición de ese sueño, solo que la petición que él en ese momento tenía era mucho más complicada, porque él no les iba a dar el sueño y también quería la interpretación. Entonces, obviamente que toda la gente que estaba a su alrededor, pues esa era una petición como fuera de lógica. Es decir, aparte de que él quería la interpretación del sueño, quería saber qué había soñado. La persona que viniera con la interpretación debía venir también, obviamente, con el sueño claro. O sea que era algo bien, bien complicado. Y yo creo que él lo puso a ese nivel, o como que de alguna manera se definió por eso, porque él dijo, de verdad tiene que ser alguien que tenga ese contacto superior que me pueda dar la respuesta, porque algo importante como que detrás de eso, él como que lo sabía. En resumen, ninguno pudo alcanzar esto, entonces él manda a matar a todos los sabios, a todos. Haz de cuenta que Nabucodonosor tenía un grupo de sabios que eran muchísimos, obviamente no todos estaban ahí, y uno de esos sabios era Daniel. Entonces cuando llegó el edicto de la muerte para él pregunta, ¿pero por qué me van a matar? ¿O por qué está enojado el rey? Y le cuentan que efectivamente tiene un sueño, que tiene algo que nadie ha logrado interpretar. Entonces él va donde el rey, y con la confianza que él tiene de que Dios va a revelarle eso escondido, le dice al rey, no mates a la gente, déjame este día que Dios me hable, me revele, y yo vengo a darte la respuesta. Entonces él se puso con sus equipos, porque él tenía un grupo de amigos muy conectados con Dios. Empezaron a orar, a pedirle al Señor, y luego posteriormente viene esa revelación a través de un sueño. Luego él sabe, Daniel sabe que Dios ya le mostró en sueños lo que había soñado Nabucodonosor, la interpretación la tenía, y por eso ustedes ven en este momento como para mí esta porción que le estoy leyendo es como un momento de gozo, un momento de alegría, de exaltación, ¿sí? Porque Daniel dijo, sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, y él empieza a alabar al Señor, y él dice, esto es tremendo. Por supuesto, es un momento, como les digo, de máxima tensión. Estaba de por medio su vida, la vida de mucha gente, y Dios tuvo misericordia y le revela el sueño. Eso fue un momento bien, bien especial para Daniel, pero sobre todo nos marca lo importante de ser sensible a la voz de Dios, de ser sensible a lo que Dios quiere decir. Y por eso les dije que me iba a detener con un versículo, porque es que ese versículo marca, yo diría que lo que Dios siempre quiere. Escúcheme muy bien como dice Daniel 2:22, dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios siempre quiere mostrar cosas. Él quiere revelar lo que está escondido, lo que está en secreto, lo que trae bendición. Solo que necesita personas que sean sensibles a su voz, que se dejen hablar, en otras palabras, que permitan de una u otra manera que Dios le traiga esa interpretación, le traiga esa revelación, le traiga esa respuesta. Y esto sí que es clave para una persona que quiere vivir una vida más allá de lo común, que pueda entender a Dios, que pueda saber cuando Dios le habla, que pueda oír su voz claramente, que le traiga revelación de aspectos que están por suceder o aspectos que tiene que cambiar. En fin, en otras palabras, que sea capaz de en un momento cambiarle su vida, así como a Daniel en ese momento. Porque des en cuenta que gracias a esa revelación, Daniel salvó su vida y también la vida de otros que estaban a su alrededor. Qué clave es que nosotros podamos tener esa sensibilidad, el dejarnos hablar por Dios. Escúcheme bien, la sensibilidad tiene que ver con que yo sepa cuando Dios está diciendo algo y exactamente qué quiere decirme es eso para mi vida, ¿no? Entonces debemos aprender yo diría que aprender a pedirlo, ¿no? Dios siempre está interesado,
siempre está interesado en hablarnos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos el tiempo para que Él nos transmita esos pensamientos. Pero en la medida que yo estoy con ese deseo, que yo tengo el interés, así como le pasó a Daniel. Daniel era un momento clave, era un momento donde Dios necesitaba, yo necesito que tú me digas algo, necesito que tú me muestres. Y obviamente a través de sueños, en el caso de Daniel, pues le mostró. Ahora, yo he podido entender algo, y es que el Señor siempre se va a manifestar conforme al diseño de cada uno de nosotros. Si tú puedes acordarte de los sueños, tienes la facilidad de acordarte, seguramente Él te va a poder hablar a través de ellos. O en el caso mío mucho me habla a través de momentos, a través de la palabra misma, porque estoy atento a ese tipo de aspectos. Pero eso va muy de la mano del diseño de cada persona, ¿sí? Por ejemplo, a Pedro lo impactó en su propio oficio. En el momento, él descubrió a Dios cuando él se dio cuenta de que esa abundancia de peces, que no era lo corriente, pudo venir en su vida. Y él ahí entendió, de acuerdo a su diseño, que era Dios obrando. En el caso de Moisés, lo tomó por sorpresa un objeto extraño en el desierto, y eso le llamó la atención, y a partir de ahí pues tuvo las revelaciones. A José lo trabajó con los sueños, y él pudo comprender los sueños, y eso pues pudo irlo guiando. Eso va muy de la mano de cómo eres tú. Pero yo me atrevo a decirte algo. Sea cual sea la manera, lo que Él va a buscar es llegar a tu corazón, ¿sí? Ahora, lo importante es que tú tengas ese deseo de oírlo, que tú estés muy atento, porque cuando Él habla, tú vas a notar esa diferencia. Algo va a tocar tu corazón, algo vas a sentir, ojo, esto es de Dios, esto me lo dijo el Señor. Pídele la sensibilidad para que cuando estés leyendo la palabra, tú entiendas que ahí Dios te dijo algo puntual a ti. Pídele la sensibilidad para que en algún momento, así estés caminando, veas que Dios te está dando un mensaje, o a través de los sueños. Eso te va a llevar a, como te estoy diciendo desde un principio, a que tu vida no sea corriente, no sea común. Y cada vez que Dios habla, escúchame muy bien, cada vez que Dios se toma el trabajo de decirte algo, bien sea vía sueños, bien sea vía palabra directa, a través de otro mensaje, a través de una persona, ahí Él te quiere bendecir. Así que si lo tomas, te aseguro que vas a alcanzar algo nuevo y de gran bendición para tu vida. Tercer aspecto para vivir una vida más allá de lo común: sé valiente para obedecerle. Daniel 6, desde el 11 en adelante, dice lo siguiente: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Bien, ustedes lo que acaban de leer aquí es como una encerrona que le hicieron al rey, y por supuesto fue una confabulación de un grupo de líderes del gobierno del rey, y que obviamente le tenía envidia a Daniel y quería su destrucción, y ellos armaron todo para, precisamente porque ellos sabían la firmeza de Daniel, sabían que Daniel oraba 3 veces al día, que él no se iba a sujetar a rendirle culto a otro dios, y ellos armaron esa ley justo para Daniel. Y obviamente el rey cayó en la trampa, y desde luego que tenía que obedecerlo. Y por supuesto Daniel enfrentó un momento difícil. Pero aquí lo clave, ¿sí? Es lo que sucedió y cómo lo enfrentó Daniel, ¿no? ¿Y por qué hablamos de valentía? Porque en este caso, muy puntual, ¿sí? Lo que marca la diferencia entre lo común
y lo extraordinario es la capacidad de poner en práctica lo que Dios me dice, ¿sí? Daniel fue valiente porque él se enfrentó a esa confabulación. Él sabía desde un principio que le trazaron una trampa y que lo que querían impedir era que él orara y adorara al Señor y que adorara otras cosas. Pero en el pacto, en la firmeza que él tenía con Dios, eso no lo iba a hacer. Y por supuesto lo hizo al contrario. Antes siguió, se mantuvo firme, obedeciendo lo que había acordado con Dios y no se rindió a culto de estatua, de nada. Por el contrario, siguió con esa práctica de adoración de lo que Dios, a su Dios y de lo que Dios le había indicado, ¿sí? Ahora, escúcheme muy bien. Por supuesto, no sé si se sabe el resto de la historia, pero digamos que la historia termina que a él lo mandan a la fosa de los leones. Los leones no lo comen, sino que Dios está ahí junto a él y él sale invicto y lo ponen por encima de todo y triunfa. Y obviamente quitan a toda esta gente que les hicieron esa trampa. Porque cuando Dios se manifiesta, cuando un Dios se muestra, es contundente. Y cuando tú sales en busca de lo que Dios quiere, cuando tú haces respetar lo que Dios está diciendo, entonces Dios hace respetar tu bendición, hace respetar tu puesto, hace respetar todas las condiciones que tú necesites. Quiero que pongas atención en esto. Por lo general, el llevar a la práctica la indicación de Dios requiere más que el deseo de hacerlo. Es un desafío conmigo mismo. Es estar convencido que lo que Dios dice es lo mejor para mí. Y obviamente eso es lo más complicado, estar convencido de que eso es lo mejor para mi vida. Porque seguramente estás viendo en las circunstancias, en lo que estás de primera plano palpando otra realidad, ¿sí? Tal vez lo que tú tienes al frente te está diciendo otra cosa. Y allí es donde necesitas entrar en esa dimensión de fe, en esa confianza en que lo que Dios te está diciendo va a cumplirse, va a ser lo mejor. Porque déjame decirte algo, cuando Dios te dice cosas, cuando Dios te indica algo, cuando Dios te orienta hacia algún lado, Él no está siguiendo parámetros normales o los parámetros que tú conoces. Él precisamente te quiere sacar de esos parámetros para poderte llevar de lo normal, de lo corriente a lo extraordinario, porque Dios no opera en la normalidad. Y como no opera en la normalidad, pues por supuesto ahí es donde viene el desafío tuyo de salirte de eso normal y de entrar en algo que requiere una valentía para obedecer lo que no estás viendo, para aceptar y moverte en algo que no estás acostumbrado, en algo que no tienes el dominio, que no tienes el control. Permíteme, voy a traerte un ejemplo. Bueno, hay muchos ejemplos cuando Dios quiere usar a una persona, la tiene que sacar de donde está, la tiene que mover a llevarla a algo sobrenatural y requiere esa persona, si quiere obedecer, por supuesto, esta valentía de la que te estoy hablando, ¿sí? Un ejemplo que me inquieta mucho es el de Gedeón. Lo vas a poder encontrar para que lo estudies o lo revises. Esto está en Jueces 6 en adelante. El libro de Jueces habla de todas las historias de, digamos, el pueblo de Israel. Cada cierto periodo, antes de llegar a tener reyes, tenía jueces. Quien como que gobernaba, orientaba el pueblo en esa época eran los jueces. Pues bien, digamos que en este momento, pues el juez al que voy a hablar se llama Gedeón. Y me impacta desde el momento en que Dios llamó a Gedeón, me impacta la palabra que él le dice, porque de verdad yo noto que eso era necesario en él. Miren, dice Jueces 6:12, dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo no sé, pero Dios en el mismo llamado estaba marcando a Gedeón con lo que tenía que tener. Le estaba diciendo: mira, vas a necesitar valentía para obedecerme. ¿Y por qué les digo esto? Gedeón es llamado en un momento en donde
digamos, Israel está perdiendo con otra tribu, con otra población, los madianitas, los están atacando, están viviendo una vida complicada y alguien se tiene que levantar para obviamente liberarlos, para sacarlos de esa situación. Y Dios estaba llamando a Gedeón. Solo que este llamado y con la manera como él iba a pelear iba a ser diferente, y por eso necesitaba, digámoslo así, ese carácter, esa capacidad de obedecer, aunque fuera algo raro lo que yo le estuviera diciendo. Porque al principio Gedeón juntó un ejército. Dice la palabra que juntó más de 20,000 personas. Sí, 20,000 personas eran los que tenía. Dios le da una señal y le dice: mira, son muchos, no quiero que sean ellos, quiero que sean menos. Y entonces le da una manera, le dice: quiero que averigües quién tiene todavía temor y que se vayan. Él preguntó y se fueron una cantidad y quedaron 10,000. Luego, aún así, Dios le dice a Gedeón: son muchos. Vas a hacer esta prueba y los vas a poner a beber agua, y el que beba agua sin arrodillarse, sino tomándola directamente de la mano, entonces con esos te vas a quedar. Ya de por sí eso ya empieza a uno a ponerlo nervioso, porque si va a una guerra y el ejército con que se va a enfrentar tiene una gran cantidad, también miles y miles, y Dios le está cada vez más bien bajando la cuota, pues eso a cualquiera lo va a poner nervioso, porque obviamente está entrando en una estrategia que no conoce, que está fuera de lo normal para Gedeón. Pero bueno, finalmente en el proceso se va a notar lo que les quiero decir, porque al final termina con 300 personas. Yo me imagino que con la señal, como que yo creo que él fue a preguntarle al Señor: no sería, tal vez me equivoqué yo y la señal era al revés y me quedo con los que se arrodillaron. Y él, yo me imagino, trató de negociar eso, pero no, definitivamente Dios le mostró 300 personas. Y ahí es donde empieza a moverse la valentía. ¿Por qué digo valentía? Porque necesitas fuerza, firmeza para tomar una instrucción de Dios y hacerla valer y hacer que se ejecute esa instrucción. No es fácil muchas veces, pero ahí a Gedeón tenía que hacerlo y tenía que convencer a los 300, que eran con 300 que iban a vencer al ejército. Eso necesita fuerza, necesita valentía, pero es justo ahí donde Dios toma lo natural y lo lleva a lo sobrenatural, donde Dios toma lo corriente y lo lleva a lo extraordinario. Dios necesita tomarte a ti y llevarte a ese nivel. Muy bien, aquí la pregunta sería: ¿estás dispuesto a dejar de ser corriente para entrar en ese nivel de lo sobrenatural, de lo extraordinario? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios haga contigo algo ya no natural, sino sobrenatural? Ya no ordinario, sino extraordinario. ¿Estás dispuesto a salir de lo corriente y de asumir el reto de colocarte en una dimensión diferente, que puedas alcanzar cosas que no te habías imaginado, vivir de una manera que no te hubieras podido imaginar ni lo hubieses creído posible? Esa es una pregunta interesante, porque Dios te está dando aquí los secretos. Te está diciendo que necesitas 3 condiciones para que eso pueda ocurrir en tu vida. Que tú seas insistente de manera permanente en buscarlo. Que cuando lo busques seas sensible para escuchar lo que Él quiere decirte. Y que cuando Él te lo diga, tú seas valiente para ponerlo por obra, para plasmarlo en tu vida. Son condiciones que están ahí, que requieren de una convicción de que Dios está contigo, de que tú le crees a Él, de que Él puede, por encima de lo que estás viendo, por encima de lo que sientes, Él te va a cumplir. Eso necesita esa visión tuya, esa fuerza tuya, ese creer tuyo. Si lo decides hacer, Dios te promete una vida de victoria, te promete una vida diferente a la que tal vez estás viviendo, una vida de bendición. No te va a prometer una vida fácil, claro.
Porque todas las condiciones que yo te estoy diciendo requieren esfuerzo, requieren compromiso, a veces enfrentarte a cosas que no estás acostumbrado. Pero siempre, y eso lo he visto siempre, no solamente con los grandes hombres de Dios, lo he visto cuando nos atrevemos a caminar en esa dimensión, vemos su respuesta. Por eso hoy me atrevo a darte ese consejo, me atrevo a mostrarte esos ejemplos y me atrevo a darte cada uno de estos principios para que lo vivas, porque si lo vives, te aseguro que la vida extraordinaria, la vida de gloria, la vida de bendición, estará muy cerca de ti cuando arranques y tomes esa decisión. Déjame orar por ti hoy. Quiero orar para que pueda venir sobre ti convicción, pueda venir sobre ti esa fuerza, pueda venir sobre ti el deseo de caminar de una manera diferente, el deseo de encontrarse con el Dios que puede llevarte a dimensiones que tú no te imaginas. Si tan solo lo buscas, si tan solo le percibes, buscas que te hable y cuando eso pase, busca obedecerle. Dios de los cielos, yo te doy gracias por tus hijos. Aquí están, Señor, te los presento. Todos aquellos que nos están escuchando, te los presento hoy delante tuyo, Señor. Te pido, dales hoy, Señor, una convicción nueva, un fuego nuevo en su corazón. Te pido que todo el que escuche este tiempo de intimidad, Señor, que empiece a arder su corazón por encontrarte, que empiece a buscarte de una manera diferente, más apasionada, más entregada, Señor, que empiece a desear cosas grandes contigo, Dios celestial, que empiece a buscar esa conexión profunda, Dios maravilloso. Y yo sé que tú, cuando ellos despierten eso en su corazón, tú vas a hablarles, tú vas a sorprenderlos, Señor. Tú le vas a mostrar lo maravilloso que es seguirte. Amado Señor, hoy coloco en tus manos el deseo en cada uno de ellos. Te pido, amado Señor, dales esa capacidad, dales ese tesón de buscarte, que a partir de ahora haya en su corazón fuego por esa búsqueda, fuego por el deseo de hablarte, por el deseo de conectarse contigo. Y dale, Señor, valentía. Te pido, Señor, que le des esa fuerza especial que hace que cualquier circunstancia pueda ser doblegada, que cualquier obstáculo pueda ser superado, porque te creen, porque caminan contigo, Dios de los cielos. Hoy coloco, Señor, en tus manos a cada uno de tus hijos. Y hoy te pido, Señor, que les des esa sabiduría, dale esa inteligencia, dale esa sensibilidad de escucharte. Porque cuando tú hablas, Dios, tú diriges, tú orientas, tú bendices. Permíteles, Señor, tener ese privilegio de escuchar tu voz. Dales esa sensibilidad para oírte, Señor. Dales ese don para que ellos puedan interpretar todo lo que tú les estás diciendo con mayor claridad, a través de la palabra, a través de las acciones, de los momentos especiales, de los sueños, Señor. Que haya como una alerta en su corazón. Cuando tú hables, se prenda esa alerta y ellos estén listos a perseguir, a seguir lo que tú les estás diciendo, Dios celestial. Amado, te doy gracias por sus vidas. Gracias por lo que vas a seguir haciendo. Y hoy oro, Padre, para que cada uno de los que nos están escuchando y cada uno de los que tomen la decisión de caminar, de obedecerte, de seguir en esos principios, muéstrales esa vida extraordinaria que tú tienes para ellos, para los valientes, para los obedientes, Señor, para los sensibles, para los esforzados. Gracias, Señor, por todo lo que tú has desatado en este tiempo, y sigue bendiciendo sus vidas. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, nos vemos en un próximo tiempo de intimidad. Chao, chao. Si este tema fue de bendición, regálanos un like. Y si quieres bendecir a otros, por favor, comparte, comenta este tema. Te aseguro que hay alguien más que lo necesita. Un abrazo y que el Señor